Vamos a leer nuestras Biblias, 1 Corintios 6, 19, y vamos a comenzar un nuevo tema, un nuevo estudio que lleva por nombre el lugar de la morada de Dios o la morada de Dios. Vamos a mirar nuestra lección número 1 y hoy vamos a hablar acerca de construyendo una vivienda y vamos a hacer referencia acerca del templo de Salomón, cómo es que es aplicado a su vida, a nuestra vida. 1 Corintios 6, 19 dice la palabra de Dios de esta manera: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros y el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Vamos a leer una vez más lo que dice la Escritura: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros y el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Vamos a orar. Que Dios bendiga su palabra en esta mañana. Padre celestial, bendecimos tu nombre y te alabamos y te damos la gloria y te rogamos, Dios, que usted se mueva poderosamente en este lugar, trae dirección a la vida de cada uno de tus hijos, Dios, y habla, Dios, sobre cada uno de nosotros en esta mañana. Repara, reconstruye, Dios, edifica y bendice las vidas de cada uno de tus hijos en este lugar. En el nombre suyo te alabo y te doy gracias por lo que tú vas a hacer, mientras tu pueblo dice un fuerte amén. Gloria a Dios. Entonces, vamos a comenzar una serie titulada La morada de Dios. Miramos a lo largo de las semanas pasadas el estudio que estábamos tratando con el milagro de la vida. Y estábamos hablando de diferentes milagros que Dios puede hacer, el propósito de los milagros y todas las cosas que Dios puede llevar a cabo. Pero después vamos a mirar en las semanas que siguen esta serie que lleva por nombre La morada de Dios. Y vamos a mirar cómo el templo de Salomón puede ser aplicado a nuestra vida. Entonces, entendemos acerca del Antiguo Testamento que el templo de Salomón era la morada de Dios. Por lo tanto, si tú querías escuchar a Dios, si tú querías experimentar su presencia, tenías que ir al templo, un lugar físico, en donde dice la Biblia que estaba la presencia de Dios. Por eso cuando la mujer samaritana habla con Jesucristo, ella le dice: es que a nosotros nos han dicho que tenemos que ir a adorar a Dios en donde Él está, en Jerusalén, en el templo. Entonces, en esencia, si tú preguntaras en dónde vive Dios, la gente te decía, pues Él está en un lugar de Jerusalén. Si tú quieres buscar de Dios, si tú quieres escuchar de Dios y preguntabas en dónde encontrarlo, gente te puede decir en un lugar de Jerusalén. Ahí es donde está Dios, donde está la presencia de Dios. Entonces el templo era el lugar principal de adoración, en donde Dios se reveló a su pueblo y en donde Dios habló a sus sacerdotes. Si tú miras en la Biblia, en el Viejo Testamento, la presencia de Dios estaba en el templo, y si querías saber de Él, tenías que ir a adorarle al templo, en donde Dios le habló a su pueblo y donde Dios se reveló a sus sacerdotes. Entonces el templo era un lugar santo, y Dios dio instrucciones muy precisas sobre cómo se construiría y se amueblaría ese templo. Templo de Salomón, el templo del Antiguo Testamento antes de Jesucristo. Pero hoy, si eres un creyente, por lo que dice la Escritura, como que las cosas tienen un enfoque un poco diferente. Dice que si tú eres creyente, entonces Dios vive en ti. No necesitas ir al templo de Salomón, no necesitas ir a un lugar en Jerusalén. El templo del Antiguo Testamento nos da una comprensión del templo de Dios hoy en nuestros días. Entonces, una de las cosas que necesitamos entender usted y yo es que lo que es físico en el Antiguo Testamento se vuelve espiritual en el Nuevo Testamento. Lo que es físico en el Viejo Testamento se vuelve espiritual en el Nuevo Testamento. Por eso
1 Corintios 6:19 nos está declarando estas palabras: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, y el cual tenéis, Dios te lo ha dado, y que no sois vuestros? Esta declaración significó algo importante para los judíos en ese momento, porque ellos estaban acostumbrados a buscar a Dios en el templo. Y ahora el apóstol les está diciendo: vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Vuestro cuerpo es la habitación donde vive Dios, o donde debería de vivir Dios. Vuestro cuerpo es el lugar donde vive Dios, o donde debería de vivir Dios. No de una manera física, porque imagínate, considerando el tamaño de Dios, que dice que las nubes son el polvo de sus pies. ¿Sí me entiende? Imagínense el tamaño de Dios. Entonces físicamente no lo podemos tener dentro de nosotros, pero sí espiritualmente. Y si lo miramos de otra manera, no pudiéramos meter a Dios físicamente a este lugar. Imagínense la magnitud de Dios. Las nubes son el polvo de sus pies. Va caminando sobre las nubes, y las nubes son el polvo de sus pies. Entonces no pudiéramos meterlo físicamente, pero sí espiritualmente. Entonces esta declaración significó algo importante para los judíos en ese momento. Esta declaración les dio una comprensión reverente de sí mismos. En otras palabras, es como si el apóstol Pablo les estuviera diciendo: ¿saben qué? Dios vive en ti, o Dios vive en mí. O como si usted y yo entendiéramos en esta mañana, no físicamente pero espiritualmente, soy un templo. Usted y yo somos el templo, el lugar donde habita, o donde debería de habitar Dios, el Espíritu Santo. O si lo miramos un poco más allá, somos como el templo de Salomón. No físico, pero espiritual. Entonces hoy vamos a considerar construyendo un lugar de vivienda, o construyendo una vivienda. Y vamos a ver en primer lugar, ¿dónde vive Dios? ¿Dónde vive Dios? Tal vez no sea relacionado, pero gente, cuando se acerca Navidad, le han dicho a los niños que Santa Claus vive en el Polo Norte, tiene un lugar físico en donde vive. Entonces si preguntamos ¿dónde vive Dios en estos momentos? Te decía, no podemos decirte vive en Jerusalén, pero vive en ti, vive en mí. Está dentro de cada uno de nosotros en esta mañana, individualmente, personalmente. Entonces, uno de los aspectos de Dios es que Él existe en todas partes, porque la palabra de Dios dice que Él es omnipresente. Está en todas partes a la vez. Puede estar con cada uno de nosotros, aunque somos millones, pero puede estar con cada uno de nosotros al mismo tiempo, en todas partes. Está en todas partes al mismo tiempo. En lo que dice Jeremías 23:24, ¿se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no vea? ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? El Señor está declarando: no llenaré toda la tierra. Jeremías está declarando: Dios está en todas partes, no en un punto específico, en un lugar sobre la tierra. Dice que Dios llena toda la tierra. Él creó los cielos y la tierra. Él formó todas las cosas. Dice la escritura que Él es omnisciente, Él es omnipotente. Colosenses 1:17, Él es antes de todas las cosas, y en Él todas las cosas subsisten. Nos habla la escritura de algo o de una idea de poder, de cómo es nuestro Dios: omnipresente, omnisciente, omnipotente. Y nos dice la escritura cómo es que su participación es eterna. Entonces, ¿cómo usted y yo llevamos a este gran Dios a todas partes al mismo tiempo? Y lo fijamos en un lugar, en un edificio o en una persona. Le hablábamos ahorita que esto no necesariamente tiene que ser un asunto espacial, porque Dios es espíritu. ¿Cómo podemos llevar a Dios?
¿cómo podemos mover a Dios? No estamos hablando de algo de espacio, pero estamos hablando de que Dios es espíritu. Y si Dios es espíritu, puede estar con nosotros en todos lados, puede estar con nosotros en todas partes, y con cualquiera que lo desee en esta mañana, bueno, que decida ser una morada para Dios. Bueno, vamos a hablar un poquito más adelante de eso. Entonces, 1 Corintios 6:19 dice: ¿o no sabes que tu cuerpo es el templo del Espíritu Santo que está en ti, a quien tienes de Dios, y que no eres tuyo? Entonces, la Escritura nos dice que el Espíritu de Dios habita dentro de nosotros. Y eso significa, en otras palabras, que su Espíritu se identifica con cada uno de nosotros. Efesios 1:13 dice: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Sellado, valga la redundancia, tiene la idea de ser sellado, marcado por Dios. Una marca identificable en esta mañana de que perteneces a Dios. ¿Sí? ¿Se acuerda? Que el Señor le decía al apóstol: sabes que antes tú hacías tu propia voluntad, pero ahora vas a hacer la voluntad de Dios. Ahora antes hacías lo que se te daba la gana, pero ahora te va a ceñir otro y te va a llevar a donde no querías ir, y te va a decir que hagas lo que no querías hacer. Porque usted y yo en esta mañana, si tenemos el Espíritu Santo, en otras palabras, hermano, estamos sellados, una marca identificable de que le pertenecemos a Dios. Dice: ya no es vuestro, eres de Dios. Tu cuerpo ya no es tuyo, es de Dios, porque se supone que ahí habita el Espíritu Santo. Se supone que tu cuerpo es la morada de Dios, la vivienda de Dios, la casa de Dios, el templo de Salomón, ¿se acuerda? En el Viejo Testamento. Entonces, déjame decirte esto significa que su Espíritu nos influye, o nos debería de influir, y deberíamos nosotros de obedecerlo, y deberíamos nosotros de dejarnos guiar por él, porque él está dentro de nosotros, y ya no somos dueños de nosotros mismos, somos de Dios. Y el Espíritu de Dios nos influye. Romanos 8:9: pero vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. En otras palabras, ya no obedeces a la carne, ya no obedeces a los deseos, ya no obedeces al mundo, ya no obedeces a la tentación. Ahora se supone que obedeces al Espíritu, y dice la Biblia: si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Entonces, si alguien no tiene el Espíritu de Cristo, simple y sencillamente no es suyo. Muchos pueden decir: todos somos hijos de Dios, no necesitamos ir a la iglesia, no necesitamos ser cristianos, no necesitamos creer en Jesucristo. Pero déjame decirte una cosa en esta mañana: si gente no acepta a Cristo, no es de Dios, no está sellado con el Espíritu Santo. ¿Sí me entiende? Dios no puede hacer una morada con gente que no decida permitir que Jesucristo entre a su corazón. Entonces, una idea de alguna manera equivocada de que todos, sin necesidad de reconocer a Cristo, sin necesidad de arrepentimiento, somos hijos de Dios. No, dice: si el Espíritu de Dios mora en vosotros, son de Dios. Por eso el Señor Jesucristo les decía a los judíos: nosotros somos de Dios. No, vuestro padre es Satanás. Y decían: ¿cómo? No, somos hijos de Abraham. No, si el Espíritu de Dios no mora en vosotros, no son de Dios. Si ustedes no han dejado entrar a Jesucristo a su corazón, espiritualmente estamos hablando, cuando tú confiesas con tu nombre que Jesús es el Señor, ¿sí me entiende? Por eso dice que Él no está lejos, está tan cerca de que tú digas: reconozco que Jesús es mi Dios y que murió por mí en la cruz del Calvario. Entra y ya eres de Dios, estás sellado.
en esta mañana, y el Espíritu de Dios te influye en esta hora. Entonces el Espíritu hace referencia al viento, al aliento, y miramos que el Espíritu de Dios influye o debería de influir en toda nuestra vida. Entonces lo que necesitamos entender usted y yo es que Dios está viviendo en algún lugar y que esto no es una idea nueva. Dios está viviendo dentro de ti. Y esto no es algo nuevo, porque déjame decirte esto. Al principio dice la palabra de Dios que Dios se reunió con el liderazgo en el arca de la alianza. ¿Se acuerda que Dios demandó que se hiciera un arca y que guardaran ahí las tablas de la ley, la vara de Aarón? ¿Sí? ¿Se acuerda? El maná, ahí lo guardaron en ese cofre. Y ahí, hermano, es donde estaba la presencia de Dios. Por eso todos le tenían miedo a estar delante de la presencia de Dios, porque ahí en el arca es donde la presencia de Dios estaba, donde Él vivía. Movían el arca y el pueblo de Dios se movía cuando movía el arca, porque tenían que moverse conforme o siguiendo a la presencia, siguiendo a Dios. Éxodo 25:22: y allí me encontraré con ustedes y les hablaré desde arriba del propiciatorio, de entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio, sobre todo lo que te daré por mandamiento a los hijos de Israel. Aquí en esta mañana era donde estaba la presencia enfocada de Dios, en el arca de la alianza. Después dice la escritura que Él habitó en el tabernáculo de reunión. Éxodo 40:34: entonces la nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria del Señor llenó el tabernáculo. En otras palabras, si lo podemos mirar de esta manera, no era un edificio, no era un templo, era como una tienda de campaña muy elegante, porque allí es donde estaba la presencia de Dios, un lugar de encuentro localizado para su gente. Si ellos querían acercarse donde estaba la presencia de Dios, se acercaban a esa tienda de campaña muy elegante, porque ahí es donde estaba Dios, ahí donde descendía la presencia de Dios. Después miramos que Él habitó el templo. Segunda de Crónicas 5:14: los sacerdotes no podían continuar ministrando debido a la nube, porque la gloria del Señor llenaba la casa de Dios. En otras palabras, el templo de Salomón, Dios tomó la decisión de morar ahí. Dios decidió que Él moraría en el templo de Salomón. Y un poco más adelante, ahora en el Nuevo Testamento, hoy Él habita en nuestros corazones. Él habita en nosotros. Él habita en los creyentes. Apocalipsis 3:20 dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguien oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. En otras palabras, si tú quieres conocer a Dios, si tú quieres tener la presencia de Dios, si quieres que Dios esté contigo, pues simplemente dejar que Él entre a tu corazón. El último llamado: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno, el que quiera, abre la puerta de su corazón, yo entraré a él. La presencia de Dios, el Espíritu Santo entrará sobre cada persona que decida dejarle entrar en esta mañana. Entonces, cuando abres tu corazón, Jesucristo dice: voy a entrar en ti. Abres tu corazón, crees en Jesús, te arrepientes de tus pecados, Dios entra en ti. Colosenses 1:27: Dios quiso darles a conocer cuáles son las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. En otras palabras, Cristo en ti, Dios dentro de ti. Piense en esta mañana por un momento. Dios está en ti, su Espíritu reside dentro de ti. Y si yo te preguntara en esta mañana, ¿en dónde vive Dios? ¿En dónde está la morada de Dios? Tú puedes decir: aquí mismo, dentro de mí, dentro de mi corazón, Jesucristo. Entonces, esta no es una idea nueva, pero sí es un lugar nuevo. Antes la presencia de Dios estaba en el arca, en el tabernáculo, en el templo, pero ahora está dentro de cada uno de nosotros.
Vamos a ver en segundo lugar, construyendo una vivienda. Cuando se trataba de que Salomón construyera el templo en aquellos años del Viejo Testamento, él tuvo ayuda. Miramos la construcción en 1 Reyes 6 y 2 de Crónicas 3. Y el trasfondo de esto era que Dios había estado viviendo en una carpa muy elegante, en el tabernáculo de reunión. Ahí descendía la presencia de Dios. Pero al rey David como que no le gustó que siendo Dios omnipotente, omnisciente, todopoderoso, estuviera en una carpa. Y él entonces diseñó un templo. Y él dijo: yo no quiero que mi Dios viva en una carpa. Y él diseñó, ideó hacer un templo majestuoso. Pero Dios le dijo que él no lo iba a construir. Dijo: está bien, construye un templo, pero lo va a construir tu hijo Salomón. Tú no lo vas a construir. Entonces David apartó materiales para Salomón. Primera Crónicas 22 del 1 al 5 dice: y dijo David: aquí estará la casa de Jehová Dios, y aquí el altar del holocausto para Israel. Después mandó David que se reuniese a los extranjeros que había en la tierra de Israel, y señaló de entre ellos canteros que labrasen piedras para edificar la casa de Dios. Asimismo preparó David mucho hierro para la clavazón de las puertas y para las junturas, y mucho bronce sin peso, y madera de cedro 50, cantidades grandes de materiales. Porque los sidonios y Tiro habían traído a David abundancia de madera de cedro. Y dijo David: Salomón mi hijo es muchacho y de tierna edad, y la casa que se ha de edificar a Jehová ha de ser magnífica por excelencia, para renombre y honra en todas las tierras. Ahora pues yo le prepararé lo necesario. Y David antes de su muerte hizo preparativos en gran abundancia, lo mejor para la casa de Dios, la mejor madera, la mejor piedra, materiales preciosos para la casa, para el templo de Dios. Porque David dijo: no es justo que mi Dios viva en una carpa, le construiré un templo. Entonces David en esta mañana tenía planes de que la casa de Dios debería de ser increíble, tenía que ser increíble. Pero él entendía que Salomón necesitaría ayuda para construir el templo. Primera Crónicas 29, 1 a 3 dice: después dijo el rey David a toda la asamblea: solamente a Salomón mi hijo ha elegido Dios. Él es joven y tierno de edad, y la hora grande, porque la casa no es para hombres, sino para Jehová Dios. Yo con todas mis fuerzas he preparado para la casa de mi Dios oro para las cosas de oro, plata para las cosas de plata, bronce para las de bronce, hierro para las de hierro, y madera para las de madera, y piedras de ónice, piedras preciosas, piedras negras, piedras de diversos colores, y toda clase de piedras preciosas, y piedras de mármol en abundancia. Además de esto, por cuanto tengo mi afecto en la casa de mi Dios, yo guardo en mi tesoro particular oro y plata, que además de todas las cosas que he preparado para la casa del santuario, he dado para la casa de mi Dios. Una preparación increíble para construir el templo. Abundante provisión para construir el templo. Y aquí estamos mirando la ayuda personalizada de David para la construcción del edificio, recursos que él mismo ha dado para construir el templo de Dios. Pero no solo eso. Dice la Biblia que Salomón se acercó a Hirán de Tiro, y un maestro artesano, para ayudar con oro, con plata, con bronce, con hierro, con piedra, con madera, con lino fino. Y la Biblia dice que este hombre tenía una tremenda sabiduría, entendimiento, habilidad útil para construir la casa de Dios. Entonces, para que Dios more en nosotros en esta mañana, usted y yo también necesitamos ayuda. Por ejemplo, si este cuerpo tiene que ser la mejor casa para Dios, entonces necesito ayuda. Bueno, si tú quieres, ¿sí me entiendes? David dijo: esta tiene que ser la mejor casa para Dios. Pero estamos hablando de algo físico. Ahora estamos hablando de algo espiritual. ¿No quisieras que tu vivienda fuera la mejor casa para Dios? No, tengo que ser un buen cristiano, tengo que ser un hombre de Dios. No, porque Dios no puede habitar en una casa fea, sucia, mala. Tiene que habitar en una casa bien construida. Entonces, así como Salomón necesitó ayuda,
usted y yo de la misma manera necesitamos ayuda para eso. Por eso Dios de alguna manera nos envió los mejores materiales para su futura casa. Y si lo miramos de esta manera, aquí estaba David proveyendo materiales diferentes: madera, minerales, oro, plata, hierro, bronce. Pero usted y yo en esta mañana estamos recibiendo una ayuda mucho más excelente que eso. Nos dio a Jesús para que nos ayude a construirle una casa para Dios. Nos dio a Jesús para construirle una casa digna donde more Dios. Entonces, si alguien quiere construir una casa para Dios dentro de su corazón, forzosamente va a ocupar a Jesús. Forzosamente va a ocupar ayuda, porque solos no vamos a poder. Por eso Dios nos mandó los mejores materiales para esa casa que Él decía, que fue la voluntad de Él. Así como fue la voluntad que Dios habitara en el templo de Salomón, así es la voluntad de Él que habite dentro de cada creyente. Considere esto: si Dios creó nuestros cuerpos, es lo que dice Salmos y Job, y ellos están diciendo que Dios nos formó inclusive dentro del vientre de nuestra madre. Entonces, la Biblia dice que usted y yo estábamos bajo la maldición del pecado, pero a través de Jesús, Dios nos ha redimido nuestros cuerpos para que Él pueda morar dentro de nosotros. Entonces, para que el Espíritu de Dios more en vosotros, more en nosotros, tenemos que ser redimidos de la maldición del pecado. Porque te decía ahorita, toda la gente dice: Dios está dentro de mi corazón. Pero Dios no puede estar dentro de un corazón que guarda pecado. ¿Sí me entiende? Porque va a decir: no, yo no puedo habitar ahí. No, mi casa tiene que ser una excelente casa. ¿Sí me entiendes? Un corazón limpio, un corazón puro, un corazón santo, un corazón que se guarde. Mucha gente lo mira de otra manera en esta mañana y piensa que Dios está con todos. No, está dice, si el Espíritu de Dios mora en vosotros, sí está Dios. Si no mora en vosotros, no está Dios. Entonces, cada uno de nosotros tenemos la responsabilidad de preparar una vivienda para que habite Dios. Pero como no podemos hacerlo solo, necesitamos, o es a través de Jesucristo que Él nos redime, para que Él pueda morar dentro de nosotros. Jesucristo hace de nuestro cuerpo un templo adecuado para que el Espíritu de Dios more en vosotros. En otras palabras, Dios toma nuestros pedazos de vida, porque mucha gente su vida ha sido rota, fracasos, gente llena de problemas, y Jesucristo se pone a trabajar en la construcción o en la reconstrucción. ¿Sí me entiende? Gente viene a la iglesia. Por eso dice Jeremías: levántate y vete a casa del alfarero, y ahí te haré oír mis palabras. Y va Jeremías a la casa del alfarero y mira cómo el alfarero tiene el barro en sus manos. Y Dios le dice: así son ustedes, como barro en las manos de Dios. Entonces, Dios tiene que preparar su morada dentro de ustedes. Dios los va a formar en esta mañana. Dios va a arreglar su vida, o los pedazos rotos de su vida, o Dios va a arreglar sus fracasos, o Dios va a tomar control de todos sus problemas y se va a poner a trabajar en reconstruir su vida para Dios, en reconstruir un templo, una casa para Dios. Entonces, usted y yo somos insuficientes para facilitar una morada para Dios. Por eso Dios nos llama vasos de barro. Pero es a través de Jesucristo que Él nos ayuda. Y es lo que miramos en esta mañana, que eso es el tesoro del Espíritu de Dios, que Él permanece en nosotros. Como la historia de la perla de gran precio, que aquel hombre dijo: venderé todo para tener esa perla. Y vendió todo para tener a Cristo. Es lo mismo que cada creyente debería de ser en esta mañana. Yo voy a hacer cualquier cosa para tener a Cristo. ¿Sí me entiende? Entonces, ¿cómo logró Jesús esto? Uno, a través de la cruz. Él permitió que su cuerpo se rompiera por nosotros. Él permitió que su cuerpo fuera golpeado. Le arrancaron la barba, le pusieron una corona de espinas,
Se burlaron de él, lo hicieron pedazos, se rompió por nosotros. Juan 2:19-22 dice: Jesús respondió y le dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Entonces los judíos dijeron: se han necesitado 46 años para construir este templo, ¿y lo levantarás en 3 días? Pero él estaba hablando del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó entre los muertos, sus discípulos se acordaron de que les había dicho esto y creyeron en la escritura y en la palabra que Jesús había dicho: el templo de su cuerpo. Dios envió y puso a un lado a su Hijo para nosotros, la persona más valiosa, la persona más pura, más justa, más santa, más limpia, para limpiarnos, para reconstruirnos, para restaurarnos, para hacernos su morada. Segunda de Corintios 5:21 dice: porque al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Jesucristo, en esta mañana podemos mirar que es los materiales que nunca pudiéramos ser, ni físicamente, ni mentalmente, ni espiritualmente en esta mañana, ni lo que pudiéramos llegar a ser en esta mañana, sino que es gracias a que Jesucristo mora en nosotros. Es como es que físicamente podemos ser diferentes, es como es mentalmente podemos ser diferentes, espiritualmente podemos ser diferentes, podemos ser reconstruidos, podemos ser arreglados. Entonces lo que esto nos enseña es que Dios se deleita en habitar dentro de nosotros, dentro de su creación, dentro del creyente, dentro de su pueblo, inclusive si está roto. ¿Sí me entiende? Dios desea arreglar vidas. Dios desea construir una casa dentro de nosotros para que la presencia de Dios habite con cada uno de nosotros en esta mañana. Entonces Él está muy interesado en hacer su morada en usted. Incluso Dios estuvo dispuesto para hacer su morada dentro de usted. Estuvo dispuesto a enviar a su Hijo a morir en la cruz. En el Antiguo Testamento estuvieron dispuestos a dar todos los materiales que se ocupara para construir el templo. Pero ahora, como Dios desea que Él more dentro de usted, Él estuvo dispuesto a invertir todo. Él reconstruirá tu vida. Todo lo que haya sido roto, todo lo que haya sido dañado, todo lo que hayas perdido, todo lo que haya sido robado, Él puede reparar, Él puede curar, Él puede restaurar. Proverbios 25:28 dice: el que no tiene dominio sobre su propio espíritu es como una ciudad derribada sin muros. En otras palabras, hermano, en esta mañana, una persona sin Cristo, sin Dios, es así, como una ciudad derribada, sin muros. Los muros se supone que es la protección. Una ciudad derribada no sirve. Así usted y yo estábamos de la misma manera. Entonces, lo contrario es cuando el Espíritu de Dios gobierna. Tenemos muros, tenemos dominio. Una ciudad derribada no tiene dominio. El diablo hace y deshace con gente que no tiene a Cristo. El diablo hace y deshace con gente que vive en pecado. Pero cuando tú en esta mañana permites que Dios entre dentro de tu corazón, ya no estás derribado, ya no está destruido, tu matrimonio ya no está desbaratado, tu vida ya no está hecha a pedazos. Dios comienza a reconstruir poco a poco en esta mañana, y Dios te ayuda a hacer su voluntad. Filipenses 2:13: porque es Dios quien obra en ti tanto el querer como el hacer para su buena voluntad. Entonces Dios se pone a trabajar contigo, con nosotros, para cumplir su voluntad y para que tú y yo realicemos el propósito que Él tiene para nuestras vidas en esta mañana. Muchas veces gente dice que no pueden cambiar, que ya lo han intentado en esta mañana, y a veces personas piensan, inclusive cristianos, que no son tan espirituales como deberían de ser. Pero déjame decirte algo: Dios está contigo y Él está en esta mañana para ayudarle y permitirle que usted haga lo correcto, que usted crezca, que usted sea restaurado, que usted sea arreglado, que usted sea bendecido, que usted sea un vaso de honra. 1 Corintios 6:20: Él hará que tú tengas gloria, porque habéis sido comprados por precio. Por lo tanto, glorificad a Dios en vuestro cuerpo y en su espíritu, los cuales son de Dios. Glorifica a Dios. Miramos en esta mañana
que cuando Dios esté viviendo en ti en esta mañana, causará que Él brille dentro de ti, que su gloria brille en ti en esta mañana. Dios no solo quiere vivir en ti, ciertamente Él tiene la intención de moverse en la tierra a través de ti. Tercera cosa, ya nos vamos, un edificio mayor. La idea de este templo en nosotros no es algo al azar, pero este siempre fue el plan de Dios. El templo era la sombra de la voluntad de Dios. Crear un templo en nosotros a través de la redención de Jesucristo. Ezequiel 37:26: y haré con ellos un pacto de paz, y será un pacto eterno con ellos. Los afirmaré y los multiplicaré, y pondré mi santuario en medio de ellos para siempre, más allá del templo físico. Aquí estamos mirando un templo existente en el corazón de la gente. Jesucristo habló de esto en Juan 14:23. Jesús respondió y les dijo: si alguno me ama, cumplirá mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos nuestro hogar con él. Ese era el plan de Dios, y Jesucristo de la misma manera lo está hablando. El deseo de Dios es que él y yo vengamos y hagamos morada dentro de ustedes, que el Espíritu de Dios viva en vosotros. Efesios 3:17: para que Cristo more en vosotros, en vuestros corazones, por la fe. Entonces, solo puedes convertirte en una morada para Dios a través de Jesucristo. No hay otra manera. Mientras mirábamos esto, muchos pueden enfocarse en lo que podemos hacer, inclusive en lo que podemos comer. Si mi cuerpo es un templo o es el templo del Espíritu Santo, entonces no puedo estar comiendo tanta azúcar. Necesito hacer ejercicio. No puedo comer lo que se me dé la gana. Necesito evitar la ingestión de cosas malas, como alcohol, como drogas. ¿Sí me entiende? Entonces, si el Espíritu de Dios mora en vosotros, entonces ya no debo de fumar, ya no debo de tomar, ya no droga, ya no malos hábitos, ya no malos deseos. Como dijo el hombre de la película: renuncia a Cristo. Y no, si renuncio a Cristo, Cristo sale de mí. Toma alcohol otra vez, porque eran muy alcohólicos. Y les hablan de Jesús, y Cristo rompió las cadenas y dejaron el alcohol. Pero como se les iba la ganancia a la gente que vendía el alcohol, los querían obligar a volver a tomar. Toma alcohol. Y él decía: si tomo alcohol, Cristo sale de mi corazón. No, yo no voy a tomar alcohol. Un indio, ¿sí me entiende? Entendió perfectamente eso. Si yo tomo alcohol, ya no es una morada buena para Dios. Y si no es una morada buena para Dios, Jesús va a salir de mí, el Espíritu de Dios va a salir de mí. Yo no quiero que Cristo salga de mí. Por lo tanto, no voy a meter más alcohol a su casa, a su templo. ¿Sí me entiende? Metes alcohol, pues el Espíritu de Dios se sale, ¿que no? Porque Dios no puede entrar, no puede estar ahí. Entonces, en realidad Jesús nos hace un lugar apropiado para morar. Efesios 2 del 4 se dice: pero Dios, que es rico en misericordia por su grande amor con el que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia ha sido salvo, y nos resucitó en esta mañana y nos hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo Jesús. En esta mañana Dios nos habla de su grande amor. Aunque estábamos muertos, dice la Escritura que Él nos dio vida juntamente con Cristo. Lo que tenemos es de Dios. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo? En el Salmo 51 dice el salmista: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, renueva en mí un espíritu recto. Lo último acerca de Dios que habita en nosotros es que este plan es mejor que cualquier templo o tabernáculo del Antiguo Testamento. Necesitamos pensar en esta mañana, porque esto es mejor. Dios en esta mañana ya no se limita a un lugar. Jesucristo dijo que Él clamó a gran voz y entregó su espíritu. Entonces, aquí el velo en templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y el velo se rasgó, y Dios cambió el lugar donde Él iba a morar. Jesucristo está entregando su vida en la cruz, y dice la Escritura que el velo se rasgó, y en ese lugar únicamente podía entrar el sacerdote una vez al año. Ninguna persona podía entrar. Pero en esta mañana dice la Escritura que Dios no está limitado. Dios cambió el lugar donde Él iba a morar, y dice: ahora voy a morar dentro de ustedes. Voy a morar dentro del corazón de cada uno de aquellos que reciba
a Jesucristo. No está limitado. Él está disponible en toda la tierra para toda persona que lo desee. Y Dios desea encontrarse con gente hoy, con muchos más. Dios puede reunirse con tantos como Él desee en cualquier momento que lo desee. El templo del Antiguo Testamento en esta mañana ciertamente tiene limitaciones, pero ahora el templo del Nuevo Testamento está disponible para todos en todo momento. Mire esto. Cuando le damos nuestra vida a Jesucristo, inmediatamente la morada del Espíritu de Dios toma lugar. Cuando tú reconoces a Jesús, por eso decía, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Algo que mucha gente no entiende, a veces los cristianos. Deja que Jesucristo entre a tu corazón. Dios te va a arreglar, Dios te va a restaurar, Dios te va a reparar los pedazos rotos de tu vida. Dios va a habitar dentro de tu corazón en esta mañana. Inmediatamente la morada del Espíritu de Dios tiene lugar cuando tú y yo le damos derecho a Jesucristo dentro de nuestra vida. Una habitación para Dios. ¿Cuántos quieren hacer una buena habitación para Dios? Una buena morada para Dios. Lo de Cristo. ¿Alguna pregunta? I've came a long way, from sipping 40s and smoking spliffs alone.